Un hombre respondió a una oferta de trabajo. Buen sueldo, lejos de su casa, con alojamiento incluido. Cuando llegó le quitaron los documentos, dejaron de pagarle e inventaron que les debía dinero. Lo pusieron a trabajar sin descanso, vigilado, sin poder irse. Según el sexto reporte sobre la trata de personas del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, así empiezan muchos casos de trabajo forzado en México, sin cadenas visibles, con una promesa. Y aquí está lo que casi nadie te ha contado. Cuando escuchas trata de personas, tu cabeza dibuja a una mujer, a una niña, obligada a venderse. Y esa realidad existe. Las mujeres siguen siendo 2 de cada 3 víctimas identificadas. Pero, según el mismo reporte, alrededor de 1/3 de las víctimas identificadas en el periodo ya son hombres. Hombres obligados a pedir limosna, encerrados en centros de rehabilitación, vendidos como mano de obra dentro y fuera del país. La foto de la trata cambió y las autoridades apenas lo están reconociendo. Bienvenidos a Mundo Beto TV. Yo soy Beto, miro Latinoamérica desde afuera como europeo y precisamente por eso puedo nombrar cosas que otros prefieren callar. Llevo años cubriendo crimen organizado en varios continentes y una cosa aprendí. En estos temas, la exageración te quita credibilidad y el maquillaje te vuelve cómplice. Así que hoy vamos a hacer las dos cosas, sin anestesia y sin filtros, pero con documentos, con periodos y con lo que todavía no se puede afirmar claramente separado. Cuando un dato sea un reporte, te digo reporte. Cuando sea una víctima confirmada, te lo digo. Advertencia, esto es duro. No lo veas con niños. Y si crees que este trabajo hace falta, sosténlo con el enlace de abajo. Aquí no hay patrocinadores ni gobiernos, solo ustedes. Vamos. Seamos honestos con la herramienta antes de usarla. El sexto reporte del Consejo Ciudadano no es un censo de toda la trata en México. Analiza principalmente los reportes que llegan a la línea ICHAT nacional contra la trata y el propio documento aclara algo importante. No todo reporte es un caso de trata. De hecho, una parte grande de las llamadas son solo solicitudes de información u orientación. Dicho esto, es de las radiografías más serias que existen del delito en el país. Según el reporte, entre enero de 2025 y mediados de 2026 se identificaron más de 1.465 posibles víctimas de distintas modalidades de trata y se lograron 70 rescates, de los cuales un 33% eran menores de edad. Ojo con esa cifra de 1.465. Es el total de posibles víctimas de todas las modalidades. El subconjunto ligado a material de abuso sexual infantil ronda las 1.000 y son universos distintos. No los mezcles. Y para dimensionar el fondo, más allá de esta línea telefónica, según las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, solo entre niñas, niños y adolescentes se acumularon más de 3.000 víctimas registradas entre 2015 y finales de 2025, y esa es la cifra que llega a las autoridades. La real probablemente sea mayor, porque existe subregistro y la mayoría de las víctimas nunca denuncia, no por falta de valor, sino porque el delito está diseñado para que no puedan. Este reporte salió justo después de que México fuera sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en junio y julio, y seamos rigurosos con lo que muestra y con lo que no. Según el Consejo Ciudadano, el Mundial no modificó la dinámica general del delito, pero sí acentuó la demanda de servicios sexuales, en particular de mujeres mexicanas. Los reportes a la línea aumentaron un 45% durante el primer semestre de 2026, las llamadas ICHAT subieron un 60% y los casos confirmados como trata crecieron un 5% frente al año anterior. Y el dato que concentra todo el fenómeno, según el reporte, durante el periodo mundialista el 90% de las víctimas identificadas para explotación sexual eran mujeres mexicanas. Un año antes, esa proporción era del 43%. No te vendo que el Mundial causó la trata, el negocio ya estaba ahí. Lo que muestra el dato es una concentración extraordinaria. Llegaron turistas, llegó la demanda, y las redes tenían la mercancía lista en bares, centros nocturnos y table dance. Turismo sexual mientras el mundo miraba fútbol. Y la respuesta, según el Consejo, durante ese periodo se rescataron 70 víctimas, se protegió a 230 personas en terminales y puntos mundialistas, se detuvo a 29 personas y se abrieron 48 carpetas de investigación. Esos 29 detenidos son la respuesta de un periodo concreto, no miden la magnitud nacional del delito, pero sirven para una pregunta incómoda. Si en plena vigilancia mundialista con campañas y operativos solo se logró eso,
¿Qué está pasando el resto del año cuando nadie mira? Volvamos al giro del inicio. Según el sexto reporte, cerca de 1 de cada 3 víctimas identificadas es hombre. ¿Cómo los atrapan? Casi nunca con violencia al principio, con una oferta de trabajo. Necesitamos cargadores, hay chamba en el norte y según el reporte, en los casos de hombre, el enganche sigue siendo sobre todo persona a persona, por encima de las redes sociales, porque funciona mejor cuando viene de alguien en quien confías, un conocido, un supuesto empleador, un familiar. Después de la promesa, la trampa. Los alejan de casa, les retienen los documentos, les inventan una deuda impagable y de pronto ese hombre trabaja sin cobrar, hacinado, sin salida, en bares, restaurantes, obras, talleres. Según el Consejo Ciudadano, México funciona a la vez como país de origen, de tránsito y de destino. Hay mexicanos explotados dentro del país y según el reporte, también casos de mexicanos enviados bajo esquemas de trabajo esclavizante a Estados Unidos, Emiratos Árabes, España y Alemania. Alguien de un pueblo de Michoacán o de Chiapas terminando encerrado en una obra al otro lado del mundo sin pasaporte y sin voz. Y hay un escenario que casi nadie menciona, los anexos. En México, un anexo es un centro de rehabilitación para adicciones. Muchos operan sin regulación ni supervisión, y según el reporte del Consejo Ciudadano, algunos se han convertido en centros de explotación. La frontera entre rehabilitar y esclavizar se borra. El caso que documenta el informe, gracias a una denuncia anónima, autoridades federales y capitalinas realizaron un operativo en un anexo de la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México. Ahí liberaron a 21 personas, en su mayoría hombres, que según el reporte, eran golpeadas, retenidas contra su voluntad y obligadas a pedir dinero en la calle. Trabajo forzado y mendicidad forzada, disfrazados de tratamiento. Y piensa en el perfil de quien cae. Personas con problemas de adicción, ya aisladas de su familia, en el punto más frágil de su vida. La familia cree que su hijo se está curando. Lo están explotando. Hasta aquí el qué. Un negocio que esclaviza a mujeres, hombres y niños, que se acentuó con el Mundial y que se esconde en anexos y en falsas ofertas de empleo. Falta la pregunta que de verdad incomoda. ¿Quién los vende? Y la respuesta va a sorprenderte porque en una parte enorme de los casos no es un desconocido. Según el reporte, es alguien de la propia familia. Detrás también hay clanes que heredan el negocio de generación en generación y cárteles que descubrieron que a un ser humano lo pueden explotar mucho más de una vez. Eso en el segundo capítulo. No te vayas.